Anita. ¿Será? Ya estamos. Pues vamos a orar, hermanos, para dar el comienzo al estudio bíblico, pero como dijimos, vamos a orar por Annette Cancel Gaud, para que Dios extienda su brazo sobre esta chica que es cristiana. Ella teme al Señor, ella le sirve al Señor, para que Dios extienda su mano milagrosa y opere en ella. Pónganse de acuerdo conmigo y le pido también a todos los hermanos que me estarán viendo a través de las redes, que se acuerden del nombre de Annette Cancel Gaud y me ayuden a interceder por ella para que el intestino de ella pueda comenzar a ser útil nuevamente y a moverse, porque está paralizado desde la operación y ya lleva varios días, 13 días más o menos. Y vamos a clamar a Dios para que Dios haga un milagro en la vida de Annette. Soberano Dios, en esta hora nos ponemos de acuerdo como congregación, como cuerpo tuyo, como dice tu palabra en el Salmo que leímos, la compañía y congregación de los rectos. Y suplicamos, Señor, que tú extiendas tu brazo de poder sobre la vida de Annette, allí donde ella se encuentra en aquel hospital, que tú la visites poderosamente y que ella pueda sentir tu mano posándose sobre su vida, sobre su cuerpo. Padre, cuando los médicos llegan a un límite y no saben qué hacer, tu palabra enseña que lo que es imposible, aún difícil para los hombres, para ti es posible. Y por eso queremos clamarte por la vida de tu hija Annette, y que tú la bendigas a ella, Señor, en aquel lugar, visitándola, sanándola, actuando en ella, trayendo paz a su corazón y salud a su cuerpo. Sabemos que tú puedes hacer eso y mucho más, porque tu palabra enseña claramente que tú puedes hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Nosotros creemos tus promesas, creemos tus palabras, y por eso nos atrevemos a acercarnos a ti confiadamente a tu trono, no a raíz de orgullo personal, sino a raíz de tu propia invitación que tú nos concedes a ir por causa de los méritos de tu Hijo. Y es en el nombre de Jesús, Señor, y por los méritos y la obra de Cristo que clamamos por la vida de Annette, para que tú, oh Dios mío, la toques, porque tú eres nuestro sanador y tú eres su sanador. Señor, envía saeta de salvación al lugar donde ella se encuentra. Tú la conoces, tú conoces su condición, tú conoces cómo está su corazón. Y te pido que traigas ánimo, fuerza, valor, poder a su vida. Oh Dios, allí donde ella se encuentra, que ella pueda sentir la presencia tuya que sobrepasa el entendimiento y el toque sagrado del Altísimo, que pueda hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. También ahora te pedimos que tú nos sigas instruyendo en tus palabras por medio de este estudio bíblico. Glorifícate en la vida de nuestros hermanos y en mi propia vida. Capacítame y capacítalos a cada uno de nosotros para que podamos crecer en el entendimiento de tu palabra, para que se cumpla en nosotros esta bienaventuranza que dice el Salmo acerca de cuán bienaventurado, Señor, y cuánta bendición y cuánto entendimiento tienes aquellos, Señor, que practica tu palabra, tus mandamientos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy estamos en el día de enseñanzas número 168. Día de enseñanzas número 168. Estamos contestando la pregunta número 169. Y es: ¿qué rogamos en la quinta petición? Esto comenzamos a contestarlo la semana pasada. Y la quinta petición era: perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y como un resumen, antes de continuar con los versículos que estábamos tocando, habíamos dicho que lo primero que nosotros como cristianos debemos reconocer es que todos somos culpables. Somos culpables delante de Dios, somos deudores a la justicia de Dios, que tanto nosotros como las otras criaturas no podemos dar a Dios satisfacción por la deuda, por lo que le debemos a Dios, porque hemos quebrantado su mandamiento, hemos quebrantado, hemos distorsionado sus caminos, y que por ello debemos pedir a Dios para nosotros y para todos los demás que también han pecado. Debemos pedir a Dios que por su libre gracia y por causa de la obediencia de su Hijo Jesucristo y la satisfacción que solo Cristo puede lograr, lo que Cristo logró se aplique a nosotros por la fe. Y
que seamos libertados de la culpa como del castigo del pecado. Y eso es lo que le vamos a pedir al Señor cuando le decimos, perdónanos nuestras deudas. Señor, perdóname tanto de la culpa como del castigo por el pecado. Y que nos acepte en su amado. Tenemos que pedir que nos acepte en su amado. Que continúe en su gracia y favor sobre nosotros. Y que nos dé a nosotros la seguridad del perdón. No hay cosa más linda que saberse perdonado. Pero qué cosa terrible cuando la culpa reposa sobre nuestra conciencia, sobre nuestro corazón, todo el tiempo. En algún momento usted posiblemente se haya sentido culpable por haber hecho algo a alguien. Y muchas veces cargar con eso por mucho tiempo drena a uno. Pero en los seres humanos todos son culpables. Y el único que puede descargarlos de ese peso es Dios. Hay una novela que a mí me gusta mucho y que yo siempre la menciono de vez en cuando. Yo no sé ni cuántas veces yo he leído ese libro, pero yo te puedo decir que a veces en un año lo leo 3 veces. Este último año no lo leí, el único año que no lo he leído. Se llama El progreso del peregrino. Porque me habla de mi caminar con Dios. Y cuando él comienza su caminar desde la ciudad de destrucción, porque su nombre antes de ser cristiano era Sin Gracia. Así se llamaba él. Antes de venir a la fe de Jesucristo, su nombre, cuando era ciudadano de allí, de aquella ciudad de destrucción, era Sin Gracia, graceless. Pero Jesucristo lo salvó y ahora él es cristiano. Pero cuando él salió, él veía cómo la palabra de Dios le producía primeramente una culpa profunda. Y él llevaba 2 mochilotas gigantescas por donde quiera que iba. Y tú ves que en esa novela, y han hecho hasta películas de él, él va con esas mochilotas cargándolas, que no puede, que le impiden caminar correctamente, que lo debilitan en el camino, que le obstaculizan el andar como es debido. Pero no es hasta que llega a los pies de la cruz que las mochilas con las que carga caen al suelo. Y él puede experimentar aquella libertad y aquel perdón que Dios solamente puede dar. Y cuán bonito es saber que Dios nos ha perdonado en Jesús. Y que no hay condenación para los que creen en su nombre. Cuán bonito es que somos justificados, que hay paz entre Dios y nosotros, que todo está bien con Él. Al final de cuentos, de eso se trata la salvación. De estar bien con ¿quién? Con Dios. Como dice el himno, aleluya, estoy bien con mi Dios. La versión que tenemos en el himnario nuestro es alcancé salvación, pero la versión en inglés dice estoy bien con mi Dios. Porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo hablado acerca de estas cosas, también pedimos que no tan solo nos perdone, sino que nos llene de la paz y el gozo que el perdón trae. Al darnos diariamente más y más seguridad de su perdón. Y la Biblia nos alienta a pedir estas cosas de continuo en nuestra vida. Y nos anima a esperar en que Dios va a darnos lo que ha prometido. El último versículo que tocamos la semana pasada se encontraba en Mateo 18, 24 al 25. Y estamos hablando de que cuando una persona ha recibido el perdón de Dios, tú lo sabes por la manera en que perdona. Pero cuando una persona no ha entendido lo que el perdón es, por lo general tiene un carácter que se le hace difícil que perdonar. Y básicamente la parábola habla de aquel que se le perdonó 10,000 talentos y aquel que se le perdonó, que se le acusó por 100 denarios. Uno tenía una deuda que no podría pagar en toda su vida y le fue perdonado. Pero él parece que no entendió la gracia del perdón que había recibido.
y fue por otro que le debía a él 100. Y esa es la condición tuya y mía. Piensa ahora mismo en alguien que te debe, que te está ofendiendo, o con quien tienes un pleito, y que te dice Dios que tú debes sentir con respecto a él. Esto es difícil, porque nosotros es bien fácil hablarlo, pero cuando estamos ahí en la olla, teniendo problemas diarios con alguien, y de momento el Señor nos dice, bueno, mi trato y mi perdón para contigo es diario, y te aseguro que los pecados tuyos son tan malos como los de él. ¿Cuándo es que el hombre no muestra misericordia y gracia? Cuando no ha entendido la magnitud de su maldad. Cuando se cree justo. Cuando piensa que él no es como los otros, que son ladrones o adúlteros, como decía el fariseo. Cuando se ve a sí mismo por encima de otros. Ninguno de nosotros puede tener ese carácter. De creerse que está en una mejor posición que otro, porque todos cuando somos recibidos en Cristo estamos al mismo nivel. Porque la Biblia enseña que ya hemos acusado a todos que están bajo pecado. Lo dijimos la semana pasada cuando hablamos de lo que Dios piensa tanto de los judíos como de los gentiles, que todos están bajo pecado, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Ahora hoy comenzamos con el versículo en el Salmo 130. Y vayan, acompáñame al Salmo 130 con respecto a esto de perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y allí vamos a estar dando lectura al versículo 1 y 2. Aunque del versículo 1 al 8 habla todo del tema. Porque si usted nota, el tema es la esperanza en la redención. Es cuando somos rescatados. En el caso nuestro, cuando Dios nos perdona, nos rescata de nuestro pecado, del castigo y nos libera de la culpa. Y mira lo que dice el texto: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Mira la actitud y el tono del salmista cuando clama a Dios. Él dice de lo profundo. ¿Qué indica eso acerca de la condición de su corazón? ¿Cómo se sentía el salmista en ese momento? Si está en lo profundo, ¿cuántos de ustedes se han sentido que están en un pozo y no hay salida? Que están en un lugar donde no hay ayuda. Y que por ello están clamando a Dios. Hay gente que lo ha recibido literalmente como José y como Jeremías. Pero cuando tú estás en un pozo y tú ves que tus propias fuerzas no dan para salir de él, ¿cómo se siente la persona? Las personas se desesperan. Esa oración de buscar la redención y el perdón de Dios por lo general tiene que ser una oración donde la persona siente su pecado, siente la condición en la que se encuentra y está desesperada con la condición de su corazón. Y por eso dice de lo profundo, una posición de gran necesidad, una posición de desesperación absoluta. Y se refiere en este contexto a que él está hablando de la culpa. ¿Por qué estaba desesperada la persona? Porque su corazón estaba lleno de culpabilidad. ¿Y la culpabilidad viene a raíz de qué? De una transgresión. Es el resultado del pecado que trae a la persona bajo la condenación de Dios. Esta persona que está pidiendo redención, ¿cómo se sentía? Condenada. ¿Y qué estaba pidiendo? Ser rescatada, redención. Cuando nosotros vamos a Cristo y le hacemos caso a la oración, estamos diciendo: Señor, me siento que estoy arrestado, que estoy en cadenas, que estoy en prisiones, y reconozco que el único que me puede sacar de esta condición, el único que me puede perdonar, eres tú. Y por eso él dice: Señor, estoy desesperado, estoy en lo más hondo. Por favor, escúchame.
Yo he visto videos de personas que salen corriendo porque algún hijo ha caído en algún pozo y la mamá y el papá están desesperados porque no pueden hacer nada, gritando, clamando, corriendo, ayuda, ayuda, llamen al 911 y todo el mundo, y su grito, su desesperación. ¿Ah? Denle el micrófono a la hermana para que pueda... Ajá. Todavía. Ella tenía como 6 añitos, yo creo. Estábamos en un pasadía por Yauco y entonces le decíamos, no, era como una represa, ¿verdad, Yajaira? Que estábamos, y entonces nosotros le dijimos, no se peguen a la orillita, y ella se paró en las piedras, no sé cómo fue, ella se hundió completa. Entonces estaba bien llenita y yo me quedé como frisada, yo no, en realidad no encontraba cómo sacarla de ahí, solo yo creo que el Señor fue que la sacó de allí, porque por eso ella está aquí hoy. Sí. Porque yo me quedé como paralizada, yo quería sacarla, pero también yo decía, si me paro yo me voy a hundir con ella también. Pero gracias a Dios, yo no sé de dónde yo saqué la fuerza. La elevé. ¿Qué sentiste en tu corazón en ese momento? La desesperación, ¿no? La angustia. Yo me moría, yo sentí que me moría en el momento. Mucha gente están en las iglesias y nunca se han arrepentido ni pedido perdón de verdad por su pecado. No han sentido la necesidad profunda de ser rescatados, pero se llaman a sí mismos creyentes. Entonces tú notas que después de cierto tiempo, cuando le pasan cosas malas, se molestan con Dios y se van. Y es que nunca realmente ellos entendieron lo que significa el perdón de Dios. Hay mucha gente que en este tiempo está en las congregaciones para que todas las cosas le salgan bien, o para prosperar, porque saben que Dios es bueno, pero nunca han sentido la necesidad de ser rescatados y la necesidad de decirle, Señor, estoy desesperado con mi pecado y yo necesito que tú me rescates de esta condición o de esta práctica de pecado o de estos pensamientos que me están volviendo loco y atribulando o de estos sentimientos que me están envenenando. Y eso es terrible, porque eso habla de que nuestro corazón realmente nunca ha experimentado el perdón. ¿Y cómo tú sabes que la persona ha experimentado el perdón? Porque perdona a los que le ofenden. Ha experimentado la gracia. Sabe que cuando fue perdonada no fue porque se merecía. Nadie que es perdonado porque se lo merece. El perdón no es algo que nosotros no merecemos. El perdón es algo que recibimos. El salmista suplica en el versículo 2, dice, en el versículo 2 dice, Señor, oye mi voz, están tus oídos a la voz de mi súplica. Y de momento en el 3 dice, que es una abreviación de Jehová o de Yahweh, si mirares a mis pecados. Por eso es que sabemos que es la culpa de lo que usted está hablando, de lo que quiere ser rescatado, porque él decía, si mirares a mis pecados o a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Él ruega por gracia, así como el culpable debe orar por salvación. ¿Qué significa mirar ahí? Literalmente significa vigilar. Significa vigilar. Significa mantener en custodia algo. O también significa llevar un registro de algo. Señor, si tú llevaras un registro de mis pecados,
¿Ve? Señor, si tú custodiases todas mis acciones. Y no tan solamente habla de las de él, habla de las de las personas. ¿Quién podría sostenerse? Dice, pero en ti hay perdón. Versículo 4. Cuando nosotros clamamos a alguien, debemos clamar a esa persona porque sabemos que hay algo en esa persona que puedes. Tú clamas a Dios. Tú vas con la esperanza de que de recibir algo de Dios. ¿Tú sabes por qué yo me atrevo a clamar a Dios? Porque yo conozco su carácter. Él es misericordioso. Jonás sabía que Dios era misericordioso. Por eso era que no quería ni predicarle a Nínive. Pero usó la misericordia de Dios de mala manera. Por eso es que no quería predicarle a esta gente, porque sabía que tú eras misericordioso y lo ibas a salvar. Él quería que condenarlos. ¿Qué no había experimentado entonces bien Jonás? No había entendido el perdón. Él se creía mejor que ellos. Él se creía que estaba, por ser profeta, él estaba en una posición superior. Pero el peor de todos allí, el que tenía más luz y el peor que se estaba comportando, ¿quién era? Él. El hermano quiere hacer un comentario, una disertación, un paréntesis, una observación. Fíjate, Jonás, Sube el volumen para que se escuche. A veces nosotros señalamos a Jonás, pero esa lucha que él tuvo es la misma lucha que tenemos todos. Todo el tiempo. Cuando nosotros se nos presenta una situación particular, personal, y tenemos que luchar con eso. Y uno debe dar gloria a Dios porque Dios, por medio del Espíritu Santo, hace resplandecer la luz en el cerebro de uno, ¿verdad? Para volverse a Él y ver la palabra, lo que Él dice. En estos días yo he pasado unos días un poquito malos, ¿verdad? Y mi mente retumba pues, lo que hizo el Señor en uno, que perdonó y la demanda que Él tiene para con uno para perdonar y dejar los asuntos en manos de Él. Yo estoy leyendo los salmos y cuando leo un salmo pues me habla con relación a eso, donde Dios toma mano del asunto de sus hijos, pero no quita, ¿verdad? Eso de que esa es efervescencia dentro del corazón de uno. Ese enardecimiento, sí, ese coraje. Pero uno no puede dejarse llevar por eso. Tiene que dejar descansar en Dios. Y ese es el mensaje que siempre lleva David. David tenía muchos enemigos. Y lo velaba. Él decía, mira, yo estoy en la cama, pásame, mira a ver. Y dice, ¿cuánto le falta al nene? Se vaya. Así sí. Lo decía en una forma algo graciosa, pero que velaban a ver cuándo se iba, cuándo se moría, porque siempre uno va a estar rodeado de ese tipo de personas que le hacen la vida de cuadrito a uno, pero uno no puede comportarse como ellos, porque hay un Dios más grande que eso, y el problema es que uno da respuesta a Dios, no a los hombres. Los hombres pasamos, todos tenemos ya la señal y cuándo nos vamos, todas esas cosas, pero el creyente vive bajo la esperanza de Dios. Amén. Mire, hermano, todos nosotros en un momento dado hemos estado ensañados o molestos con alguien. Y en el momento en que el enojo está en su apogeo, en su momento más alto, en ese momento decimos, tienes que perdonar, y la persona va a reaccionar. No, pero yo le doy gracias a Dios por, como dice el hermano, el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo está con nosotros, Él nos hace entender de una manera u otra las demandas de Dios para con nosotros. Esas fueron las demandas que Dios le hizo conocer
a Jonás. Él no quería llevar la palabra a Nínive porque consideraban que no eran. Pero ¿qué hizo Dios? Ok, ¿tú te crees que tú eres mejor que todos ellos? Dios le da una instrucción y ¿qué él hace? Echa a sus espaldas las palabras ¿de quién? De Dios. Dios dice que los de Nínive no sabían ni entrar ni salir. No sabían discernir correctamente entre lo bueno y lo malo. Pero Jonás sí. Y él le dio la espalda a Dios. Y por eso dice, o sea, tú no tienes compasión de esta ciudad, de gente que no sabe ni entrar ni salir, ni distinguir entre esto y lo otro. Dios es diferente a nosotros, hermanos. Y las demandas de Dios sobre nosotros es acercarnos a Él. Y no tan solo pedir perdón para nosotros, sino pedir perdón ¿para quién? Para los demás. Por eso el texto dice, y continúo leyendo, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana esperar. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Cuando tú vas a Dios en oración y tú le dices, Padre nuestro que estás en los cielos, y de momento viene y dice, perdónanos, tú tienes que ir con la esperanza de que este Dios te redimirá, te rescatará. Pero tienes que sentirlo profundo en tu corazón, amado hermano. En Romanos 3, 24 al 27 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su justicia, dice, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Note lo siguiente, cuando nosotros vamos a Dios y pedimos perdón por nuestros pecados, tenemos que reconocer que somos culpables y que es culpa nuestra. Cuando la persona iba a confesar sus pecados ante el sacerdote, traía algún corderito, ¿verdad? Y le ponía la mano en la cabeza. Y él mismo, a veces no se atrevía y el sacerdote le cogía la mano y le cortaba el cuello. El propósito de eso era que él viera que su pecado causó la muerte de un inocente. Que él viera que el pecado no es un relajo, que esto no es un vacilón. Ah, pues pequé, pues mata un cabro, o mata un chivo, o mata una oveja, o mata un novillo. No. El propósito es que él viera la maldad y lo abominable del pecado, porque el pecado te aparta y extrae de ti todo lo que significa vida. La paga del pecado es muerte. Y por eso el Señor le enseña a sus discípulos, ustedes tienen que aprender a orar y a pedir perdón. En otra ocasión, uno de sus discípulos tenía problemas con alguien y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? Hasta 7 veces. Él creía que eso era fantástico. Porque en aquella época los judíos enseñaban por 1, 2, 3 veces. Pero él dijo, voy a ser más santo que los judíos, 7 veces. Y le dijo 7 veces, hasta 70 veces 7. Y no estamos diciendo que hay que perdonar 490 veces. Eso no es el contexto. Eso, el texto dice, mira, hay que perdonar. Dios es un Dios perdonador. En Hebreos 1, 9, versículo 22 dice que casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace rescate, no se hace remisión. O sea, el pecado es algo que va a costar. Tú lo ves pequeño, pero va a costar.
Pero si es una mentirilla blanca, alguien tuvo que morir por esa mentirilla blanca. Pero si fue simplemente una indiscreción, alguien tuvo que morir. No fue que me exalté de repente y le grité, alguien murió por eso. Y el que murió por eso nos dice en su palabra, desechando toda ira, gritería, enojo, maledicencia. Y de momento nos dice, ustedes ya no son de ustedes. Ustedes han sido comprados por precio. Y necesito que me honren tanto en su espíritu como en sus cuerpos. Dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 6 al 7 dice que Dios nos hizo para la alabanza de su gloria, ¿verdad? De su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea que el perdón que Dios ofrece y que Cristo nos enseña a orar es un perdón costoso. Nunca podemos decir que la salvación y la redención es algo gratis. No, mentira, eso no es lo que enseña la Biblia. La salvación no es gratis, es costosa. Tú no pagaste, a ti se te ofrece gratuitamente, pero alguien tuvo que pagar el precio. Oye, y si tú no estás dispuesto a hacerle caso al que pagó el precio, entonces lo vas a tener que pagar tú. Segunda de Pedro, en Oseas, vaya conmigo al libro de Oseas. Capítulo 14 del libro de Oseas. Voy a leer el versículo 2. Allí dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Cuál era la oración del profeta? Y que mandaba a Dios a orar. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Que nosotros vayamos a Él y ¿qué? Supliquemos. Ahora no, ahora la gente va donde Dios y le exige. ¿Verdad? Ahora la gente, te exijo. Y hay gente que le dice, y no aceptamos un no por respuesta. Hay gente que dice locuras como esa. No, Señor, porque tú dijiste y tienes que hacerlo. Sí, Él cumple sus promesas y sus palabras. Pero esa no es la manera en que uno se acerca a Dios. Dios no es nuestro igual. La manera de acercarnos a Dios dice, llevad con vosotros palabras de súplica. O sea, reconoce tu posición. Dios está en los cielos. Tú estás en la tierra. Dios lo gobierna todo. Tú eres un morador del polvo. Reconoce tu condición. No te exaltes a ese nivel. Dios, si quiere levantarte, te levanta. Y te puede decir, acércate. Y eso es una bendición. Pero no es algo que tú y yo nos merecemos. Es algo que Dios concede por gracia, por medio de la fe en su Hijo. Amado, llevemos a Dios nuestra súplica y volvámonos a Él. Quiero leerle un comentario que leí aquí con respecto a esto. Dice así: llevar palabras se refiere a la oración de confesión que debería acompañar al verdadero arrepentimiento. Voy a repetir eso. Cuando llevamos a Dios palabras, es la oración de confesión que acompaña al verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento viene acompañado de una confesión suplicada. Porque la persona ha reconocido que su condición, ha reconocido su pecado. Mucha gente no reconoce eso. Ver la confesión de David en el Salmo 51 como ejemplo. La palabra que se traduce como iniquidad en la Biblia tiene 3 sentidos. El pecado, la culpa del pecado y el castigo del pecado. Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla de esos 3 sentidos. Del pecado, que es iniquidad. La culpa del pecado es la iniquidad que tú llevas por dentro.
Y el castigo del pecado, que es la repercusión por haber hecho lo malo delante del Señor. Y esa palabra dice allí, mira cómo dice el texto, quita toda iniquidad. La persona está pidiéndole a Dios que Él quite de sí el pecado, la culpa del pecado y el castigo por el pecado. Eso es lo que está haciendo el profeta. Va delante de Dios y le dice, por favor Dios, perdóname. Por favor Dios, quita mi iniquidad, o sea, quita mi pecado. Quita la culpa de mi pecado y quítame el castigo del pecado. Y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿No es lo mismo que hizo David en el Salmo 51? Señor, mira los huesos. Estoy arrepentido. Estoy seco, perdóname. Crea en mí. Crea en mí algo nuevo. No te acuerdes en otra parte dice, no te acuerdes de mis pecados. En el Salmo que estábamos leyendo ahorita, dice, en el 130, dice, Señor, no mires, ni guardes registro de mis pecados. Y en el Salmo 51, 7 al 12 dice, purifícame, Señor, con hisopo, y seré limpio. Acuérdense que la práctica del hisopo era una raíz que usaban para el pueblo de Israel para limpiar, para purificar. A veces lo mojaban en agua, a veces en aceite, a veces en sangre. Y lo pasaban sobre los lugares y la persona le está pidiendo, Señor, yo necesito que tú me laves con hisopo para ser blanco como la nieve. ¿Cuántos de ustedes les gusta andar con una conciencia culpable? Yo trabajo con muchachos que tienen problemas de adicción. Hace muchos años. Llevo muchos años trabajando con muchachos con problemas de adicción. Muchos años, desde el 98. Y muchos de ellos cargan con unas culpas terribles. Algunos de ellos, no todos, llega un momento que cuando entienden el perdón de Dios, su rostro cambia. Y la manera en que te reciben cambia. Cada vez que hay un grupo, por ejemplo, de 12 o de 13, por lo menos 4 de ellos o 5 llegan a conocer a Cristo. Y después vienen otros nuevos, más 4 o 5, y muchos de ellos permanecen en contacto. Yo les doy mi teléfono o mi email. Si necesitas un amigo afuera de aquí que te mire diferente, me llamas. Porque cuando salen de allí, la gente siempre dice, este va a volver para lo mismo. Y la gente no confía en ti. Y ellos tienen que luchar con el rechazo inmediatamente que salen. Aun cuando han sido salvados. Porque ellos han creado una reputación. Y la reputación les sigue a pesar de que han sido salvados. Y eso no cambiará hasta que la gente que vea por un tiempo largo que realmente la persona que ha tenido un cambio real. La Biblia dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando pedimos a Dios perdón por nuestros pecados y la culpa es levantada, hemos sido librados del pecado, del castigo, eso produce en el creyente un gozo profundo de salvación. Y eso sucede cuando Dios pone en nosotros un espíritu que dice ahí noble. Necesitamos ser sostenidos por ese espíritu noble de Dios. El último versículo con respecto a este pasaje que hemos estado estudiando se encuentra en Mateo 18:35. Y miren lo que dice.
así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano y a sus ofensas. Voy a leer unos versículos antes para que vean el contexto. Aquel rey le recrimina al siervo lo siguiente: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Versículo 33. Como yo tuve misericordia de ti. Miren a ver si eso que está diciéndonos ahí no es lo mismo que Jesucristo dijo. Perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Qué causa en el Señor cuando en nuestro corazón no hay un corazón de perdón? ¿Qué le produce? Entonces su señor enojado. Al Señor le enoja el corazón duro de la gente. De hecho, Jesús, en los días de su carne, miraba a los fariseos cuando él tenía compasión de la gente y los sanaba en el día sábado. Le causaba dos cosas: tristeza profunda y enojo. Eso es lo que causa un corazón no perdonador al corazón de Dios: tristeza y enojo. Y por eso dice en el versículo 35, el Señor termina esta parábola de los dos deudores diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno sus hermanos sus ofensas. ¿Qué va a hacer el Señor con nosotros? ¿Nos va a entregar a dónde? A los verdugos. ¿Por qué? ¿Acaso nuestra salvación depende de perdonar al prójimo? No. Pero perdonar al prójimo muestra que nosotros hemos entendido el mensaje de la gracia y verdaderamente hemos aprendido y recibido el perdón y hemos recibido el espíritu del perdón dentro de nosotros. Cuando tú recibes el espíritu del perdón dentro de ti y alguien te ofende, ¿qué tú haces? Tú perdonas. Si tú no lo haces, es que es una evidencia de que tú no has recibido lo que Dios da. Tú menospreciaste el perdón de Dios. Porque Dios hace. Este hombre no conoce. Mírese esto, hermano. El efecto práctico de la verdadera humildad cristiana es el odio al pecado. El amor a otros cristianos, que se muestra especialmente en buscar tener paz con aquellos que nos han hecho mal, trabajando con esfuerzo para preservar la pureza del cuerpo de Cristo y perdonando a los demás por sus pecados que han cometido contra nosotros. Porque el hacer esto es lo que representa a Dios. ¿Qué Dios quiere entonces de su pueblo? Humildad, odio al pecado, amor a los cristianos, buscar la paz, trabajar para mantenerse puros en el cuerpo y luchar por el perdón, por un corazón de perdón. Esta comunidad debe ser una comunidad que perdone. De hecho, nosotros, ¿qué es lo que proclamamos y predicamos? Proclamamos el evangelio de Jesucristo, que es un evangelio de perdón. Les anunciamos el pecado porque la persona tiene que entender de qué ha sido perdonado. Hablamos mucho del pecado porque las personas se creen que no han hecho nada. Por lo tanto, muchas veces están dormidos creyendo que todo está bien cuando ni siquiera se han arrepentido. No han ido delante de Dios, no han llorado por su pecado. Nunca han sentido el peso de la culpa. Eso es peligroso, porque si tú no sientes el peso de la culpa, ¿quién no ha actuado en ti? El Espíritu Santo convence y produce, redarguye de pecado a la gente. Y si tú no has recibido eso, ese redarguir del Espíritu que te mueve al arrepentimiento, tú no eres cristiano, tú no has recibido el perdón, tú no conoces lo que es el perdón de Dios. Y si tú crees que Dios te va a recibir porque Él es bueno,
cuando no te has arrepentido para con Él, cuando no has sentido la culpa de tu pecado, cuando no has sido convencido por el espíritu de tu maldad, tú estás bien equivocado. Tú no conoces el Evangelio, no conoces la gracia, no conoces el perdón de Dios, no conoces lo que le costó a Dios ofrecer su perdón. Por lo tanto, tampoco sabes ni vas a apreciar el valor de la sangre que fue derramada. Hay mucha gente en la iglesia que conoce poco del valor de la sangre de Jesucristo. Porque si lo conocieran, no harían lo que hacen. Hay mucha gente que pisotea el sacrificio de Jesús. Y la Biblia dice que si nosotros menospreciamos la ley, nos va a caer mal. ¿Cuánto más si pisoteáramos la sangre que se entregó mediante el Espíritu Eterno? Es tiempo de que nosotros sepamos el llamado que Dios nos está haciendo y lo que implica el perdón que Dios da. Dios no anula su perdón hacia el creyente arrepentido, sino que Él juzgará a aquellos que muestran que su fe es hipócrita al dejar de mostrar su gracia y perdón a otros. ¿Cuándo mostramos que nuestra fe es un disparate y una dos caras? ¿Cuándo mostramos que nuestra fe es hipocresía? Cuando no mostramos gracia y perdón a nuestro prójimo que nos ofende. De la misma manera, como los malos pensamientos comienzan en el corazón, así también el perdón comienza con un corazón de bondad y compasión. Voy a terminar con esa expresión. De la misma manera, como los malos pensamientos comienzan en el corazón, así también el perdón comienza con un corazón lleno de bondad y compasión. Y cuando un corazón está lleno de bondad y compasión, ¿por qué? Porque el espíritu de verdad y de compasión ha llenado el corazón. ¿Vieron? O sea que nosotros decimos mucho con nuestras actitudes hacia nuestro prójimo. No tenemos corazón perdonador, no sabemos lo que es haber sido perdonados. No tenemos compasión y bondad dentro de nosotros. Pues entonces el Espíritu de Dios es compasión y bondad. ¿Qué estamos diciendo? ¿Cuál es nuestra confesión? Acuérdate que nosotros realmente creemos lo que hacemos. Sabemos lo que hacemos. ¿A qué me refiero con esto? Tú solamente sabes en verdad lo que tú practicas. Todo lo demás es información. Eso yo lo he repetido en otras ocasiones. Lo que tú haces es lo que tú crees. Cualquier otra cosa que tú hables por tu boca, pero que no practiques, para ti eso no es la verdad. Para ti eso es simplemente información. ¿Ven? Pero si tú eres creyente, tú no eres uno que dice y no hace. Tú eres uno que practica la justicia porque tú eres de Cristo. Amén. Soberano Dios, te adoramos. Y te pedimos que tú nos enseñes a vivir conforme a este pasaje y a perdonar a nuestro prójimo como tú nos perdonaste. Padre, muchas veces estamos molestos, muchas veces nos llenamos de ira, muchas veces nos da coraje, muchas veces queremos vengarnos. Y vienen pensamientos hasta diabólicos a nuestro corazón. Y sabemos que son diabólicos porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que donde hay contención, allá hay toda obra del diablo. Y se quiere meter muchas veces en nosotros. Y te pedimos, Señor, que podamos en el nombre de Jesús desechar de nuestra vida la ira, el enojo y todas aquellas cosas que nos separan y obstaculizan en nuestra relación contigo y con nuestros semejantes. Y que nos hacen violar el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. La primera tabla de la ley y la segunda. Enséñanos a vivir en una fe que obra por el amor. En una fe que manifiesta el perdón, en una fe que muestra compasión. Señor, sabemos que no es fácil en un mundo que muchas veces nos pisotea, pero necesitamos que tú nos llenes de este gran amor. Sabemos que cuando esto se manifiesta es una evidencia de que tu Espíritu rige y llena nuestros corazones. Permite que el Espíritu Santo de perdón, de compasión y de bondad inunde nuestras vidas
De manera que cuando oremos por nuestro prójimo y le pidamos, Señor, que nos perdones a nosotros mismos, también en el proceso se manifieste porque nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana que viene, si Dios lo permite, vamos a estar discutiendo la última petición del Señor y luego la conclusión de la oración modelo o la oración guía de Jesús. ¿Cuál es la última petición? ¿No nos meta en tentación? De eso estaremos hablando. Dios nos bendiga. Vamos a orar. ¿Ya oramos? Sí. Para que tú